Zsonda Márk vagyok, néprajzkutató, kulturális antropológus, alkalmazott antropológiával foglalkozom. 2013-ban indult el az első Körösi Csoma Sándor program, és így kerültem én ki Argentínába, és ott Chaco nevű provinciában kezdtem a magyar közösséggel dolgozni, a közösség revitalizációja volt gyakorlatilag a feladatom, és ott hallottam az ottani öreg magyarok között, hogy más provinciákban is éltek, lehet, hogy még élnek magyarok Chacón kívül. Mikor Chacóban beszéltek róla, hogy az ő szüleik, nagyszüleik találkoztak még misszioneszi magyarokkal, akkor fölötlött bennem, hogy hát mi van a leszármazottaikkal. És igen, az ötlet innen jött. Chacóból gyakorlatilag 2016-ban látogattam el először fizikálisan, és kb. 2014 vége, 15-ben vettem fel az első emberekkel a kapcsolatot misszionészben. Ez a Tóth család volt, a Kulcsár, a Dostál család. Tehát volt egy megelőző kutatás nagyjából egy éven keresztül, anélkül, hogy én elmentem volna misszionészbe. Nagyon érdekelt az, hogy ha ők léteznek ott kint misszionész tartományban, akkor mindenféle intézményi háttér nélkül, tehát gondoltam, hogy véletlenül nincs Magyar Egyesület, Magyar Klub. Szóval nagyon kíváncsi voltam arra, hogy milyen állapotban lehet az ő magyarságuk, az identitásuk, milyen információk lehet az anyaországról, hogyan asszimilálódtak, miket vettek át, vagy milyen kulturális elemeket tartottak meg a továbbéléshez és a túléléshez. Kialakult egy zárványkultúra, a tendenciát tekintve, hogy régen azt írták, hogy egy erős magyar közösség nem, de sok leszármazott lehetett ott, egy erős csoport, majd alig hallani róluk, én meg már csak híreket és legendákat hallottam róluk. Hát arra gondoltam, hogy ezt a tendenciát tekintve ennek a csoportnak a sorsa, leszármazottaknak a csapatának a sorsa meg van pecsételve, és tényleg csak évek lehetnek hátra. Gyakorlatilag úgy számoltam, hogy legalább a harmadik generációnál tarthatunk, és hogyha nekik nincs intézményi hátterük, akkor ugye ez egy rendkívül gyors asszimiláció után elveszik az alapkultúra. Ugye, ahova ők megérkeztek a magyarok, volt, aki az 1800-as évek végén érkezett, ők gyakorlatilag egy rendkívül dús növényzetű, szubtrópikus tartományba érkeztek, mondhatni, hogy az a klasszikus őserdő, amit el tudunk képzelni, áthatóhatatlan őserdő, ahol semmilyen infrastruktúra nem volt. Tehát először az őserdőírtásnak mondjuk az évei, vagy van, hogy évtizede történt meg, létrehozták a saját életterüket, és ugye elkezdték a gazdálkodást. Azt látnunk kell, hogy ezt így elmondani nagyon egyszerű, de ebben az időszakban még évtizedekig Buenos Airesből induló hajók látták el például az ottani telepeseket. Ebben az időszakban inkább az volt a jellemző, hogy mindenki a saját kultúráját markolva próbál túlélni, és a saját hozott kultúrájából megkeresni a válaszokat, hogy miként lehet az adoptálni és túlélni az új klímát. Teljesen eltérő volt. És olyan szintű ez a különbség, amit igazából tényleg most már megérhetjük ennyi időtávolság, hogy két fajta képpen tudtak az emberek lekövetni. Elfogadták, hogy ez van, és legtöbbször innen már nincs visszaút. B pedig voltak a szomorú esetek, az öngyilkosságok, vagy esetleg megpróbáltak máshova eljutni. La localidad se llama Corpus Christi y tiene más o menos 4.200 habitantes. Está en la provincia de Misiones, está de la capital de la provincia de Posada, a 80 kilómetros, sobre el río Paraná. Justamente en este pueblo fue que estaba el puerto Remanso, donde descendieron todos los inmigrantes húngaros que venían por Buenos Aires. Bueno, soy Ignacio Ricardo Nemet. Yo soy descendiente húngaro porque mi padre vino con mi abuelo en el año 1910, vinieron por Buenos Aires, un grupo de entre 10 familias húngaras, de los cuales vinieron en barco
por el río Paraná hasta Puerto Remanso, y ahí había un emisario del gobierno nacional argentino. Ellos venían ya con el papel que le dio la embajada argentina en Buenos Aires, a cada uno le entregó un lote de terreno para venir a trabajar de 100 hectáreas a cada emigrante, de los cuales a mi abuela Luis Nevet le tocó el lote de 37 de 100 hectáreas. Bueno, este es estamos en la costa del río Paraná. Frente, lo que ven al fondo es Paraguay. Este es el puerto Remanso, donde en el año 1910 vinieron todos los inmigrantes húngaros. Me decía mi tío, que es el más grande, que ellos tenían pocas tierras en Hungría y se enteraron a través del gobierno húngaro allá, el abuelo, que la Argentina ofrecía tierra para inmigrantes, que se dieran gratuito las tierras, y se juntaron un par de familias y se largaron, vinieron con todas sus cosas para acá. Quedaron muchas familias de los hermanos de mi abuelo, familiares allá en Hungría, de los cuales ellos tenían contacto, tenían cartas, se comunicaban vía carta. Ellos querían venir a la zona de que había monte y les mandaban a misiones, y vinieron en barco, y hasta acá era el puerto en aquel momento de Corpus Christi. Cada uno tenía su lote asignado, y el emisario del gobierno nacional que estaba acá les mostraba: este es el lote, y ahí vinieron a buscar a la familia y se fueron caminando como podía hasta llegar a su lote. Y lo primero que hicieron era empezar a limpiar para hacer su casita, y para hacer la casa era en pleno monte. Dice que había muchísimos bichos, hasta tigres había en aquel momento. Había mucha palmera, el pindó, como lo ven acá, que hay unas plantas. Eso cortaban y rajaban y hacían las tablas para hacer el piso y la pared. Y con la hoja, los lugareños acá, que le decían que con la hoja se podía hacer el techo, y lo hacían, lo trenzaban, y no llovía el techo con la hoja del pindó. Y así hasta empezaron a tumbar los montes para plantar hierba. Y bueno, fue muy duro para ellos cuando llegaron en el pleno monte y a hacer todo de cero. Pero bueno, así arrancaron los inmigrantes que vinieron. Rosa Laszlo es hermana de papá, la hermana mayora, que llegó a la Argentina. En Hungría, donde ellos vivían enfrente de la familia Laszlo, y estaba un chico de la misma edad de ella, también tenía 10 años, Esteban Laszlo, que jugaban juntos, como chicos jugaban, y la familia de mi abuelo vinieron a Argentina, y ellos siempre tenían contacto con la familia Laszlo, porque eran vecinos. Y cuando cumplió mayoría de edad Esteban Laszlo, se vino a la Argentina y se casa con mi tía, con la que él jugaba allá en Hungría. Formaron su matrimonio y tuvieron varios hijos, de los cuales ya no están prácticamente. Solo vive una hija que está también con 97 años, que vive en Posada. Este pueblo fue fundado por los jesuitas en el año 1622. Hasta la década del 40, 45, Corpus tenía 12.000 habitantes. Cuando la ruta 12 cambia hacia el lugar actualmente que está ahora, que pasa por a 7 kilómetros, 8 kilómetros de acá donde estamos actualmente, el pueblo fue decayendo, que llegamos a tener 2.500 habitantes. No tenemos industria, es un pueblo muy chico, y hoy sí estamos más o menos unos 4.200, 4.300 habitantes.
dos periodos concejal, del 83 hasta el 91 fui concejal, y en el 91 me presento como candidato a intendente y gané 6 elecciones consecutivas. Fui intendente 24 años de este pueblo, y después 4 años fui diputado provincial. Y el 2019 dejé la política, me quedé trabajando como siempre lo hice en la chacra. Había un club húngaro hasta el año del 30 hasta el 50 y pico, más o menos, hubo un club húngaro donde bailaban, comían, todos comidas tradicionales, todos los húngaros de Corpus. Pero esa gente ya, viste, eran las primeras generaciones. Y como le dije, hoy ya la segunda y tercera y cuarta generación se cambió los tiempos, y bueno, somos pocos los que estamos llevando todavía las costumbres. Bueno, esto en el 2017 vino Mar, anduvo acá por los Corpus, donde nos incentivó a los húngaros, y nos juntamos y armamos la colectividad húngara, de los cuales se formó una comisión, primero un grupo de Corpus, de San Tropipó, y fuimos sumando porque hicimos la colectividad húngara de la provincia de Misiones, que actualmente tenemos personalidad jurídica, todo legalmente. Y bueno, la decisión fue había un descendiente húngaro que está en Buenos Aires, que es Miguel Tot. Él, por su profesión, él dijo que va a diseñar el proyecto, y se decidió de hacer el Puente de la Libertad. Y bueno, este es el municipio, a través de una ordenanza, destinó este espacio físico para la plazoleta húngara acá en Corpus. La meta es que nosotros queremos que por lo menos nuestros hijos y nuestros nietos sepan de dónde vinieron nuestros abuelos, nuestros padres, cómo lo pasaron, cómo lo hicieron, cómo lucharon para llegar hasta donde llegaron, y bueno, y dejar esta plazoleta culminada, que te quede para el recuerdo. Queremos que se siga llevando las costumbres de nuestros abuelos. A probléma, illetve kicsit visszakanyarodunk, hogy hova érkeztek ki. Ugye kiérkezik egy telepes, élhetővé teszi a világot maga számára. A következő generáció már talál infrastruktúrát, és megpróbál túlélni, hosszú távra berendezkedni. És itt van az a dolog, amikor az emberek szétköltöznek, nagyobb földjeik vannak, nagyobb földeken termelnek, és mondjuk, ha Magyarországra jönne valaki, akkor úgy írná le, hogy hát igen, elkezdik elveszteni a magyar kultúrai átható elemeit. Saját kultúrai elemeit adoptálják a túléléshez. Viszont a lelki része ennek, és az identitás része ennek sokkal mélyebb, mint ez a külsőleg a tárgyi kultúrában, vagy akár folklórban leírható elemhalmaz. De gyakorlatilag látni kell, hogy spanyol nyelvű környezetben egy 100 éves távolságnyira és 13 000 kilométernyi távolságnyira egy erőn feletti munkát, közösségi munkát, lemondást és küzdést jelent az, hogy ők megőrizzék, fejlesszék a magyar identitásukat, most már intézményi szinten is. Yo me imagino a mis bisabuelos trabajando de campesinos. Ellos vinieron como campesinos a trabajar la tierra. Mis abuelos a trabajar en Corpus, lugares que ellos no conocían, con las herramientas más primitivas como puede ser una azada, un hacha. Se han desempeñado con mucha dedicación
El trabajo de campesino no es fácil. Me llamo Fleita Hugo Dostal. Estamos en la ciudad de Jardín América. Es en la provincia de Misiones, el norte de Argentina. Mi bisabuelo ingresó por Río de Janeiro y se afincó en Yaguarí, Brasil. De ahí, en ese lugar nació mi abuelo Gaspar, que es hijo de familia húngara, y viajó con su hermano Juan, que sí nació en Hungría, y se afincó en Corpus, en una tierra que el gobierno le designó para trabajar la tierra como campesino, eran campesinos. Y ahí nació mi madre, y ahí nací yo. Por ahí viene la descendencia de parte de mi madre, Dostal. Mi abuelo Gaspar falleció con 39 años. Por ahí que la influencia húngara es bastante pobre en mi caso, porque al fallecer mi abuelo, que era húngaro, quedó mi abuela, que era de procedencia polaca. Entonces, como mi madre se crió con su madre, aprendió a hablar el polaco, no el húngaro. Con este camión yo hice movimiento de hierba en la cooperativa Pipuré durante más de 30 años. Cambiaba las bolsas de hierba de un depósito a otro y de un depósito al molino. Ese era mi trabajo diario, 5 o 6 cargas por día. Tenemos 4 hijas y un varón, o sea, en total 5. Y con ese trabajo, con el camión que yo hacía, le crié y le di la educación y los estudios que tienen actualmente. Mi abuelo Hugo siempre nombraba que su mamá solía decir que veníamos de los húngaros. Entonces, en un momento, cuando surge esa curiosidad de saber un poco más, de conocer más la historia, me acuerdo que vine acá a la casa de mi abuelo y nos sentamos una tarde entre los dos en la mesa y le pregunto cuál era la historia de su familia, de su mamá. Entonces decidimos empezar a sacar los documentos que habían, todos los certificados de bautismo, de defunción que teníamos, y empezamos a mirar. Encontramos la tumba de nuestra bisabuela María Oloveski. De ahí fuimos al registro de las personas, donde nos proporcionaron el certificado de defunción. Decía el nombre de los padres, de su cónyuge y del lugar donde habían nacido. Entonces fue el primer indicio que tuvimos de que ellos vinieron de Brasil y que habían nacido en Yaguarí. El primer viaje que realizamos a Yaguarí fue el 21 de septiembre del año 2022. Y bueno, y ahí es porque en ese lugar encontramos la partida de nacimiento de Gaspar Dostal, nuestro bisabuelo. Pero nuestra inquietud era, o nuestra curiosidad era poder encontrar algo de María, que es nuestra bisabuela. Así que bueno, eso siguió, seguimos investigando con respecto a ella, ¿no? En esa ocasión que estábamos en la iglesia, nosotros preguntábamos al secretario de ahí
que nos estaba dando esas informaciones, dónde podíamos más encontrar, qué otros registros podíamos buscar ahí en Yaguarí. Teníamos poco tiempo también porque fuimos por un solo día, ¿no? Y nos dice, miren, acá en Yaguarí hay un escritor muy importante nuestro que se llama José Newton Marjorie, que escribió sobre la génesis de Yaguarí. Entonces nos encontramos con el escritor del libro Génesis de la colonia Yaguarí. Él nos invitó gentilmente desde ahí de la parroquia que estaba donde nos encontramos a ir a su casa y nos obsequió el libro su libro donde él investigó sobre los inmigrantes que llegaron a la colonia Yaguarí. Y para nuestra felicidad y satisfacción encontramos los registros de Juan Dostal, de nuestros ancestros, que llegaron en el año 1891 a Río de Janeiro. Él llegó con su esposa, María Misco, y 3 hijos. Entonces seguíamos con la incógnita de saber de qué lugar de Hungría habían venido. Así que seguimos la investigación y buscamos en las páginas de internet, por ejemplo, Family Search, y me aparece toda la información de él, de dónde nació, de con quién se casó, de qué hijos tenían, porque ahí nos dimos cuenta de que habían tenido más hijos en Hungría con los que no pudieron viajar porque aparentemente fallecieron allá. Y entonces ahí fue donde descubrimos que ellos venían de Barsonios Veszprém, en Hungría. Entonces, al descubrir eso, pudimos ver los documentos de la iglesia, y eso después se lo presentamos a mi abuelo en su cumpleaños número 81. Ese momento fue un momento para nosotros muy importante porque cerraba esa historia que tanto queríamos conocer. Én vagyok Csonko Klárico. Vivo en Santo Pipó, una localidad pequeña de la provincia de Misiones, en Argentina. Tengo 85 años, soy docente jubilada. Soy hija de padre húngaro y mamá argentina, pero descendiente hija de húngaros también. Mis abuelos y mi papá vinieron de Europa en 1924, salieron de Törökönös, que en ese momento ya se llamaba Novo Könös, por eso justamente vinieron, porque la parte donde vivían mis abuelos y mi papá fue anexada a Yugoslavia. Y los obligaban a tener documentación yugoslava y hablar en yugoslavo. Y mi abuelo, como buen soldado húngaro, no aceptaba esa imposición. Entonces mi abuelo, ante esa situación, no quiso quedarse más allá. Y decidieron venirse para algún lado. Ya tenían noticias de la gente, de los otros húngaros que habían venido antes de la guerra, y tenían noticias de que era un buen lugar de paz, de tranquilidad, que se podía progresar, que se podía hacer muchas cosas. Entonces decidieron venir a América. En Hamburgo tomaron el buque Cap Norte el 24 de marzo de 1924.
y con ese barco vinieron a América. Y se quedaron en Buenos Aires hasta 1932 más o menos. Mi papá tenía 10 años cuando llegaron a la Argentina. Muy pronto les dijeron que les iban a dar una parcela en alguna parte del país. Muchos fueron a Mendoza, otros fueron al Chaco, y a ellos les tocó venir a Misiones. Le dieron una chacra de 25 hectáreas, monte virgen, así que tenían que venir y laburar, como decía mi papá, en el bosque. Y así lo hicieron. Así que en 1932, no recuerdo bien la fecha porque mi abuela solía hablarme de eso, se vinieron a vivir a Misiones, a Santo Pipo. Y entonces mis abuelos paternos, Istvan Chonca y Ilono, empezaron a plantar hierba. Limpiaron una buena parte del terreno. A medida que iban limpiando, iban plantando plantines de hierba. Después, a medida que fueron limpiando el terreno, que fueron ampliando y que consiguieron hacerse su casita, una casa de madera con techo de zinc, estaban ya en mejores condiciones, digamos. Me casé con un correntino y a los 3 años tuvimos un accidente gravísimo. Fallecieron mi marido y mi hijo mayor y nos quedamos, mi hija y yo, muy heridas en el cuerpo y en el alma. Y bueno, entonces nos vinimos acá y nos acostumbramos tanto a estar con ellos. Volví a ser la nena de la casa, tenía 23 años. Mi mamá la cuidó, la cuidaba. Mi nombre es Julia Clara Báez, soy hija de Clara Chonca. Les voy a preparar un almuerzo, Nokedli Shirke. Aprendí a cocinar, o de la cocina húngara aprendí de mi abuela. Tengo recuerdos de mi bisabuela, porque tuve la felicidad de tener a mi bisabuela hasta los 14 años. Así que tengo muchos recuerdos con ella. Supongo que la receta que voy a preparar es un poco argentinizada, como toda nuestra cocina, porque muchos ingredientes que los utilizan en Hungría no los tenemos nosotros acá. El páprica lo traemos de Buenos Aires, pero no siempre es el que tienen en Hungría. Entonces reemplazamos también muchos ingredientes por los que tenemos aquí. Le damos el toquecito, la receta base es la misma, pero se le da un toquecito argentino por el sabor. Así que ahí está, es una mezcla húngaro-argentina de nuestras recetas antiguas. Bueno, lo que más recuerdo es que el día en el aniversario de la firma del Tratado de Trianón, en la casa de mis abuelos era un día de tristeza, de profunda tristeza, porque recordaban a todos los familiares que dejaron allá en Hungría, todos aquellos que se quedaron, que nunca más los vieron, que nunca pudieron ir porque tampoco la posibilidad de viajar a Europa no era fácil tampoco en aquella época. Dejé de hablar en húngaro el 24 de septiembre de 1999, el día que falleció mi mamá. A partir de ahí no tuve con quién hablar. Los húngaros que yo conocía eran todos nacidos acá,
pero tampoco hablaron húngaro nunca, ellos no hablaron nunca en su casa. Entonces a partir del 99, entonces hace 24, 25 años que no hablo. No mantengo una conversación. Leo, mi abuelita me dejó libros de rezo, porque eso también, libros de oraciones, porque eso también tenía mi abuela, que me inculcó el amor por lo religioso. Ella era muy católica, a pesar de que aquí su catolicismo, como ella decía, mi catolicismo se quedó en la nada, porque no habían sacerdotes que hablaran húngaro. Ella no podía cumplir con su obligación, no, con su necesidad de confesarse, de reconciliarse con Dios, porque no había un sacerdote que la comprendiera, que la entendiera. Rezaba con mi abuela, sí, rezábamos el rosario, rezábamos el Padre Nuestro, el Ave María, todo rezábamos en húngaro, pero hace tanto que no lo hago que ya me olvidé. Zárványkultúra, amit Csákóba sikerült leírnem, itt is gyakorlatilag kialakul most. Kanonizálják a Missionesben fellelhető magyar kulturális elemeket. Tehát önkéntelenül is válogatják, hogy szerintük mi a magyar, mi az, ami a magyarságot kifejezi, és mivel egyesületbe tömörülnek most már, a családokban megőrzött, atomi szinten megőrzött, mondjuk így, kulturális elemeket ők összerakják, és így jön létre a missionesi magyar zárványkultúra. Viszont azt nekik látniuk kell, hogy van az általuk megőrzött kultúra, és van a mai Magyarországon lévő kultúra, napjaink magyar kultúrája, és nekik rendbe kell tenniük a fejükbe, hogy ők megőriztek egy kultúrát, mert hogyha erre rátesszük, akár tanárok, akár mentorok segítségével szűretlenül a magyar kultúrát az ő előképzésük nélkül, egész egyszerűen a mai magyar kultúrával leradírozzuk azt a zárványkultúrát, amit ők Missionesben most felépítenek, és aminek elemei családi szinten megőrizték. Tehát a felelősségünk, és felelősségem mondjuk én, mert most itt vagyok, kutatóként, antropológusként az, hogy ne engedjen meg leradírozni ezt, ez pedig az ő saját identitásuk erősítésével, a missionesi magyar identitásuk erősítésével lehet elérni. Bueno, mi abuelo cuando llegaron en su terreno, en la chacra, acá en el lote 37, comenzaron a plantar hierba y así fueron creciendo hasta ellos tener, en aquel entonces tenían en esa chacra 17 hectáreas de hierba en producción, y yo sigo, o sea, de la misma experiencia, lo que papá fue agricultor, plantaba hierba, tenía citrus, algo de forestación y siempre algo de ganadería. Seguimos igual y creo que vamos a seguir por mucho tiempo, porque tengo 2 hijos que están trabajando en la chacra y que van a seguir solamente lo que yo venía haciendo, que aprendí de mi padre. Bueno, esta es la planta de yerba mate que comenzaron a plantar los abuelos. Ya había en la zona acá porque los guaraníes plantaban los indios, y cuando llegaron los inmigrantes húngaros acá y otros países en el año 1910 empezaron a plantar hierba. La yerba mate se produce en Misiones y parte de Corrientes, porque se produce únicamente en la Tierra Colorada, y en Brasil también una parte en Brasil y Paraguay. La yerba mate es un producto muy noble porque es para hacer infusiones, para tomar un mate así como nosotros tomamos acá, con agua caliente, o se puede tomar con agua fría, que le llamamos el tereré, en un vaso con agua fría, o también se puede usar como una infusión, como una bebida refrescante. Sí, esta es la Biblia que trajo mi abuela de Hungría, que está escrito en húngaro,
y todavía lo preservamos, lo cuidamos como una reliquia. Bueno, estas son herramientas que trajo mi abuelo de Hungría cuando vinieron. Este es una hachuela que se usa para hacer las bateas. Antes se usaba mucho, todos los europeos que vinieron acá, como no había heladera, no había nada, se caneaba un chancho y se hacían bateas como una palangana grande, una latona pues, de madera, y ahí ponían la carne, salaban, y cuando estaba salado sacaban y colgaban y quedaba como el charque. Y usaban para pelar sacar la cáscara o labrar una madera para un cierto trabajo que ellos querían hacer. Y esta es una barrena que agujereaban la madera para meter los pernos, porque antes no había bulones, sino se hacían pernos, buje de madera y lo clavaban como quedaba firme como un bulón. Esta foto es el campo donde vivía mi abuelo con los padres en Lágie, en Hungría. Es la foto del campo de ellos. Estos son los que integraban el Club Húngaro de Corpus del año 23, cuando se formó, que funcionó hasta el año 40 y algo más o menos el Club Húngaro, donde ellos, me contaban mis tíos y papá, que se juntaban los sábados de noche, bailaban las músicas húngaras, y además el domingo se juntaban, o esa noche comían todo lo que eran comidas típicas de Hungría. Yo creo que yo tengo sangre húngara por parte de papá y tengo sangre de vasco-francés por parte de mamá. Me interesa que esto siga, no olvidarse de las raíces. Por eso me interesa mucho, porque quiero que mi familia, mis hijos, mis nietos conozcan lo que fue, cómo vinieron y cómo vivieron y cómo fueron mis abuelos, mis padres. Y ya estuve en Hungría y quiero repetir el viaje porque quiero conocer las tierras donde estaba mi abuelo. Yo quiero que aprendan mis hijos, mis nietos, el idioma húngaro y además también otro idioma como el inglés, que es indispensable también. Bueno, yo lo que quisiera es que en el futuro que por lo menos que se siga nuestra costumbre, ¿viste? Que ellos vean lo que hacían mis abuelos, mis padres y yo en lo posible de transmitirles, que ellos continúen el día de mañana en su familia, que no se pierda la costumbre de nuestros ancestros, que realmente pasaron muchas penurias para llegar hasta lo que hoy nosotros estamos, y algunas cosas que podamos tener el corazoncito argentino y que también parte del corazón de los húngaros. Vino Claudia Top a casa para preguntar, para ver si podía recibir a un becario húngaro que andaba por Argentina y que quería entrevistarme. Me entusiasmó la idea. Y entonces cuando hablamos con Marc, lo primero que se nos ocurrió decir es que queríamos organizar nuestra colectividad húngara y cómo podíamos empezar, cómo podíamos hacer. Nos abrió un horizonte muy amplio con respecto a Hungría, que nosotros lo teníamos así cerradito, yo por lo menos. Lo tenía así cerradito en el núcleo de mis abuelos, en su dolor, en su angustia, en su desarraigo, en su adaptación a las nuevas circunstancias, a los nuevos sabores, a las nuevas actividades. Todo eso me dejó encapsulada en mi familia. Por eso digo que siempre creí que la única familia húngara era la nuestra. Me parece que también eso me ayudó mucho a volver a sentir el amor por todo lo que sea mis raíces. Mi abuela me enseñó
a hacer la masa de los gnocchi, que se la hace con harina, huevos y sal. Mi abuelo comía muchísimo, mucho, abundante. Y cuando se le servía poca comida, decía, ¿qué pasa? Hoy estoy castigado. Así que aprendimos a cocinar siempre abundante, mucho. Mi abuelita Ilona, mi bisabuela, hablaba muy poco español. Pero como viernes, sábado y domingo yo me quedaba con ella siempre, mi oído se acostumbró a su idioma. Y de alguna manera nos entendíamos. Yo le respondía en español y ella me hablaba en húngaro. Y otra cosa que recuerdo mucho es la alegría que teníamos cuando llegábamos a la casa de abuelita. Abuelita agarraba el pan, cortaba la rebanada, le ponía grasa de cerdo y sal gruesa arriba y comíamos. És a gusto d'estar comenzant. Y le agradezco a Marc realmente esa entrevista, porque gracias a él logramos reunir a una buena cantidad de descendientes, muchos de ellos con poca historia de las raíces. Saben que son húngaros, pero no saben de dónde vinieron, cómo vinieron, por qué están aquí. Szerintem a jelenlegi geopolitikai, világpolitikai helyzetben csak a diaszpórára úgy szabad tekinteni, és most ezért elnézést a szóért, mint egy olyan energiaforrásra, mint ami lehet a lítium, az olaj, a szén. Nekünk a jóisten azt adta meg, hogy van egy nagy, erős diaszpóránk, amire a Kis-Magyarországban élő nemzetnek építenie kell mindenféle szempontból, és szerintem mindenféle kulturális és egyéb reláció csak az országunkat erősíti. Como nosotros, como ven, estamos bordando y hicimos galletitas. Es una manera de comenzar a acercarnos un poco más a la cultura y a las costumbres húngaras, tanto gastronómica como la parte artística, cultural. También hicimos hicimos un poco de clases de idiomas online y también clases de folclore, baile folclórico húngaro. Mi abuelo Hugo le entusiasma mucho, digamos, esto de que nosotras empecemos a implementar en la cotidianidad de la familia parte de su cultura que tiene que ver con sus raíces. Justo hace poco conversábamos de que hay mucho que estaba en su vida ya desde niño, que su mamá cocinaba o que su mamá hacía, pero que él no sabía de dónde era la procedencia de que la mamá cocine de tal o cual forma, y ahora sí sabemos de dónde viene y cuál es la raíz de eso. O sea, cada documento que encontrábamos, cada corte de nacimiento, de función, aunque fuera triste, ¿no? Era una emoción, una alegría de poder encontrar, porque es como que uno va construyendo la historia. Es rara la sensación, pero es como que al incorporarnos automáticamente lo asumimos como nuestro. O sea, nos asumimos húngaros. Yo, en mi caso, soy una generación muy lejana a quienes vinieron de Hungría, pero yo me siento parte. Y creo que le pasó a todas las generaciones
a mis tías, a mi mamá de sentirse parte, digamos. A mí me pasó eso, yo me sentí húngara y disfruté, o sea, es una emoción, una sensación que es difícil de explicar. Quiero destacar que la que primero nos llevó a Yaguarí, a saber de este pueblo, de donde ellos provenían, fue María Lovesky, porque figuraba en su acta de función, pero también fue la más remolona porque nos costó mucho saber dónde nació. Entonces, después que pudimos obtener los documentos de acá de la Argentina, un poco de Gaspar y los de Hungría, finalmente pudimos dar con su lugar de nacimiento, que es Santa María, o sea, es un pueblo a 300 kilómetros más o menos de Yaguarí, de donde nació el bisabuelo Gaspar. Es ese documento que vamos a ir a buscar ahora y creo que con eso ya estaríamos cerrando nuestra investigación y estamos muy felices por eso. Estamos em la ciudad de Jaguari, en el Brasil. Me llamo José Newton Cardoso Marchiori, sou engenheiro florestal e historiador. Essa obra, que é uma das 6 que eu he escrito sobre minha terra, Jaguari, chama-se Gênese da colônia Jaguari. Tá? E tem os dados de todos os 8.550 e picos de imigrantes que chegaram acá e que acabaram fundando a colônia. Muitos de eles se foram de acá, como os antepassados de ustedes, se foram na Argentina, a Misiones, pero ao chegar acá, todos eram registrados, os dados eram tomados, a data de entrada, o dia em que entraram na colônia Jaguari, a fração de terra que receberam, os bienes que receberam para começar sua vida acá, né? A idade, o nome de todos de la família, marido, mulher, hijos, ¿no? E naquele entonces, 1890, estava sendo criado a colônia acá. Rio Grande do Sul teve várias etapas de imigração. Começou em 1824, com a imigração alemã, cerca de Porto Alegre, pero em 1875 começou a imigração italiana, a imigração de outros lugares da Europa também, mas sobretudo italianos, pero muitos austríacos, húngaros, tchecos e assim por diante, poloneses, russos. Os antepassados de ustedes estão nesta leva de imigrantes de aquela época. Então, os que vinham para Rio Grande do Sul eram encaminhados a Jaguari. 1906 terminou a colônia aqui, não havia mais terra a dar. Incluso para saber o dolor e o sofrimento de nossos antepassados, o que tiveram que sofrer pensando em nós. Veio o exemplo de ustedes. Vieram a Jaguari, era um lote terrível, altos e baixos, muito difícil a vida. Eles próprios tiveram que fazer todo, muito sofrimento. E os passados de usted, tá, se foram a fazer o mesmo na Argentina. Muito sofrimento. Há que valorizar o que sofreram nossos antepassados para entendermos o que temos hoje. Todo é fruto de muito trabalho, muito sudor e muita crença no futuro. Tá? Muito otimismo, muita crença na família, nos valores. Não? Senão, nossa geração de agora não suportaria isso. Não? Vinimos acompañados con mi papá y mi mamá
a buscar el acta de nacimiento de mi bisabuela, María Oloveski, que sería la abuela de mi papá, Hugo Fleitas. A través de la investigación que están haciendo la hija y las nietas, es un eslabón más para ir armando la vida de nuestros antepasados, ir conociendo el desarrollo de nuestros antepasados. Espiritualmente me llena de satisfacción, porque como le dije, vengo a conocer las tierras donde trabajaron y vivieron mis bisabuelos y donde nació lo que fue mi abuelo Gaspar. De Hungría vinieron a este lugar y hasta ahora lo que sabemos es que terminaron acá en este lugar. Los hijos, que fue Juan y Gaspar, fueron a Corpus y bueno, nosotros somos las semillas de ellos. A veces hay decisiones que uno toma decisiones de vida y uno no se imagina por qué. Y son esas influencias lejanas que le determinan a uno a hacer tal o cual cosa. Cuando uno va transitando, le digo yo, con los 80 años que tengo, transitando la vida, no es fácil y se van presentando problemas que uno tiene que ir resolviendo. Y esas influencias extranjeras son las que determinan hacia qué lado uno va o viene. Ese uno lo trae en la sangre.